es que mi marido trabaja en el ejército español y queríamos saber hasta qué punto sería halal o haram. Muy bien. ¿Trabajaba antes o sigue trabajando hoy en día? Sigue trabajando. Sigue trabajando, muy bien. ¿Alguna otra duda que tiene? No, muchas gracias. Vale, barakallahu fik, salam alaikum. Y tengo otra pregunta que la leo, que nos llega a través de Facebook. Y es de una hermana que creo que se llama Dunia. Dice, salam alaikum, mi pregunta es qué parte de mi familia son militares y llevan en el uniforme una pequeña cruz en el uniforme con Jesús colgado en la cruz, y quisiera saber si cuando están de servicio pueden rezar con el uniforme que llevan, si pueden rezar con ese uniforme que lleva la cruz. Sí. Es una pregunta que hay que tratar desde varios aspectos, ¿no? El aspecto legal, el ordenamiento jurídico español, sí, que es lo que dice la ley en este aspecto. La ley dice, pues todos los españoles, independientemente de su raza, independientemente de su origen, independientemente de su confesión, pueden ingresar a formar parte del ejército español, sean militares profesionales o no, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que como confesión musulmana tenemos, alhamdulillah, un acuerdo de cooperación firmado en el año 1992, ¿no? Donde hay un artículo específico que regula, el artículo 8 creo que es. El 7. 7 o 8, no me acuerdo perfectamente, que regula, digamos, el aspecto de los soldados musulmanes dentro del ejército español, y reconoce sus derechos a tener la asistencia religiosa, que participen en actividades y ritos musulmanes, siempre con una previa autorización de sus jefes y siempre que sea compatible también con el servicio, no siempre que lo precise el servicio, y hablan de la comida, hablan, etcétera. El aspecto de la cruz yo creo que entraría en el marco del acuerdo de cooperación. Los soldados musulmanes deben de informarse si ese acuerdo contempla y estipula y cubre ese aspecto, ya que es un símbolo religioso contrario a sus confesiones, y no sé si tendría alguna salida legal, ahí no entraremos, pero pertenecer, siendo ciudadanos, porque los hermanos de Ceuta y Melilla, incluso los descendientes de padres emigrantes o autóctonos, conversos, etcétera, forman parte de este país y tienen la obligación de, como musulmanes, de defender este país ante cualquier opresión, ante cualquier ataque, ante cualquier hostilidad. Y, alhamdulillah, la integración de los musulmanes, los soldados musulmanes en los servicios militares es una integración, digamos, una pertenencia ejemplar hasta el momento, que debe de ser incluso ejemplo a seguir en los otros estamentos de la sociedad. Debemos de coger ese ejemplo de los soldados musulmanes en el ejército español para extrapolarlo en otros sectores, y que existan musulmanes en la policía, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional local y en todos los aspectos de la administración. Hay aquí la base es lícita, ¿no? Participar como ciudadanos que somos de este país, debemos de participar en todos los sectores de la sociedad, y uno de ellos, que es muy noble, es la defensa de todo un país. En los casos que puedan surgir unas complicaciones, unas contradicciones a nuestra confesión, en el caso de que tenga ese militar musulmán español que participar en una guerra en contra de una guerra injusta, sea en contra de quien sea primero, y luego una guerra injusta en contra de sus hermanos musulmanes. Ahí yo creo que el ordenamiento jurídico contempla el derecho de la objeción o de la insumisión positiva en este aspecto, pero a nivel legal o a nivel jurídico y a nivel islámico es recomendable que los musulmanes estén presentes en todos los servicios. El ejército cumple con unas misiones humanitarias, de hecho está presente en la mayoría de los países islámicos, en Bosnia, Líbano, Afganistán, y eso es un motivo para que se gane esa confianza, digamos, y ese respeto a través de que hayan musulmanes y imames militares, etcétera. Los soldados que se informen, que sepan sus derechos, que reclamen sus derechos, pero deben de ser parte más de ese ejército, deben de dar el ejemplo perfecto, deben de ser ejemplares en su servicio y que defiendan sus derechos. En los casos de duda o en los casos que exista alguna situación crítica que
que puede dar lugar a que sea contradictoria a las bases del Islam, pueden recurrir al derecho de la objeción y se libran de cualquier, digamos, falta, inshallah. Por ejemplo, en las situaciones de conflicto donde se les envíe a países musulmanes y tengan que llevar... Y aunque no fueran musulmanes, cualquier guerra injusta, ¿no? Sí, por sabiendo supuesto, que ellos van a... sí, y la mayoría de las misiones son misiones humanitarias, entonces es algo recomendable y como ciudadanos debemos de participar y estar presentes. Otra pregunta que es acerca de muchos musulmanes que participaron en algunas guerras como la Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera Guerra Mundial, los musulmanes que participaron en la Guerra Civil Española, etcétera, y que muchos de ellos cayeron víctimas mortales de esas guerras. Una hermana nos pregunta qué pasa con esas personas. Nos dice... me pregunto si estos soldados tenían motivos para luchar en estas guerras en Francia o en España también durante la guerra civil. ¿Es correcto desde la Sharia? ¿El Islam permite a los musulmanes participar en estas guerras ajenas a su tierra? Nos dice. Yo creo que la pregunta, pues, debemos ponerla en su marco correcto. Hay un tema que siempre aconsejamos a los hermanos y las hermanas, pues tener una metodología a la hora de tratar estos temas. Algo que es la aqida, temas que tratan las creencias islámicas, tienen una metodología propia. Y otra cosa que es siyasa shar'iyya. Hablamos de términos de política, siempre respetando pues un marco jurídico islámico. Tiene otra metodología. Cuando hablamos de términos de política, respetando pues nuestra sharia islámica, nuestros sabios lo han puesto como principio pues al-maslaha o al-mafsada, pues el beneficio que trae y el daño que podemos evitar. Incluso llegaron por unanimidad todos los sabios, desde el Umar ibn al-Khattab, el Imam Malik, el Imam Shafi'i, el Imam al-Haramain, el Imam al-Ghazali, el Izz ibn Abd al-Salam, el Qarafi, el Shatibi, ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, hasta los que Sharia en sí misma es para pues, realizar beneficios para nosotros en esta vida pues, pasajera y también nuestros beneficios en la otra vida verdadera. Y la política en este caso es una rama muy importante. Hasta el Imam Ibn Aqil al-Hanbali dijo que la política en Islam es todo aquel que te acerca los beneficios, te aleja de los prejuicios, aunque no hay ningún texto coránico y mucho menos un hadith del profeta. Y esto Ibn Aqil ha sido quizás muy consciente a la hora de entender muy bien lo que es la política islámica. Cuando hablamos de términos políticos, siguiendo nuestra sharia islámica, hay que hablar y debatir el tema del beneficio, el daño y la maldad. Muy bien. Esto es importante para hablar de estos temas. Y además son gente que ha caído hace muchas décadas y que Allah subhanahu wa ta'ala... Partimos siempre desde la base y el concepto de la justicia absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala decida no nos... Exacto, y aparte a los hermanos, la verdad, ¿qué ganamos en preguntas de este tipo? Preguntar algo que ha pasado, en vez de estos hermanos se preocupan por quizás pedir al Estado español una indemnización por las bombas químicas y por estas cosas que pasaron ahí en el norte de Marruecos, y creo que esto... Hablar de algo que ha pasado, pues el Islam, pues a mí no me pregunta sobre algo que ha pasado y debemos quizás aprender mucho mejor nuestra sharia islámica.